Bienvenidos a este estudio bíblico, el cual se titula ¿Por qué Jesús no hace nada si es el Dios Todopoderoso? Nosotros hemos conocido dos partes de Jesús, y es que Jesús vino a morir en la cruz del Calvario, y conocemos a Jesús como el que murió en la cruz del Calvario, pero no conocemos a Jesús como creador. Las personas no conocen el lado creativo de Jesús. Y por eso, para responder esa pregunta de por qué Jesús no hace nada si es el Dios Todopoderoso, vamos a entender a Jesús como el Todopoderoso, como el duro, como el dueño del mundo, el heredero. Vamos a entenderlo de esta forma y no como el que murió en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque Jesús vino a una misión que es redimir al hombre. Redimir significa comprar. Jesús recompró a la humanidad. ¿Por qué? Porque el ser humano se llenó de pecados, de maldad, de robo y de injusticia. Y acumuló una deuda con Dios. Y por eso Dios envió a su Hijo, para que el hombre aceptara el pago que Jesús hizo por él y buscara de nuevo a Dios. Pero ya no vamos a entender a Jesús como el que murió en la cruz del Calvario, sino que lo vamos a entender como el Creador. Les recomiendo que busquen entender esto con calma, porque ustedes deben saber de que yo les voy a hablar de Jesús como el Creador, no como el que murió en la cruz del Calvario, sino como Creador. Y la Biblia dice, Apocalipsis capítulo 1, versículo 8 dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Vamos a hablar de Jesús como el Todopoderoso y vamos a entenderlo como creador. Y cuando Él dice que es el alfa y la omega, Él está diciendo, miren, yo soy el alfa, pero también soy la omega. Cuando Él dice eso, Él está diciendo, miren, yo soy el alfa, yo soy el varón, pero yo también soy la omega, soy la mujer. ¿Por qué? Porque Él es el creador. Cuando Él creó a Adán y a Eva, Él lo que hizo fue dividirse. Jesús es un ser andrógeno, tiene parte masculina y parte femenina. ¿Por qué? Porque Él se encarga de programar nuestras mentes cuando venimos a vivir. Tú no dices, venga, yo quiero vivir como un hombre y como soy un hombre, me tiene que gustar el color azul, me tiene que gustar las mujeres, los carros y todo eso. Tú no programas tu mente. Quien programa tu mente es el creador, que es Jesús. Él programa tu mente. Y ahí decimos, ¿a Jesús le gustan los hombres? Sí. ¿Por qué? Porque Él programó la mente de la mujer. Programó la mente de la mujer ¿para qué? Para que le gusten los hombres. ¿A Jesús le gustan las mujeres? Sí. ¿Por qué? Porque Él programó la mente del hombre para que le gusten las mujeres. Jesús fue el que le enseñó a la mujer, al cuerpo de la mujer, cómo tener un bebé en el vientre. Eva la primera vez dijo, venga, pero ¿por qué se me está inflando el cuerpo? El vientre, ¿por qué se me está hinchando? Es que has quedado embarazada. ¿Quién explicó eso a Eva? Jesús como creador. Estás quedando embarazada y vas a dar a luz un hijo. Eva no sabía eso. ¿Cómo Eva ya sabía ser mujer? ¿Por qué? Porque el creador es ¿qué? Un ser andrógeno. Jesús es un ser andrógeno, él tiene parte masculina y parte femenina. Y él lo que hizo fue dividirse en dos. Se dividió en Adán y en Eva. Y él dice, yo soy ambos. Cuando Jesús dice que es el alfa y la omega, él dice, miren, yo soy lo más alto, pero también soy lo más bajo. Él lo dice, el alfa. ¿Qué es el alfa? El león africano, que es el que caza y no se va a cazar. Jesús es muy hábil en batalla, pero él dice, yo también soy la oveja, omega. Se escribe casi similar. Oveja. Él dice, yo también soy la oveja. Yo soy el león, pero también soy la oveja. Es decir, yo soy el más fuerte, pero también soy el más débil. Jesús dice, yo soy el alfa y el omega. Eso es lo que está diciendo. Eso es lo que está diciendo. La gente muchas veces no entiende cuando Jesús dice, yo soy el alfa y el omega. Y la gente no lo entiende.
y no entiende a Jesús como creador, porque él tiene que saber los dos roles. Jesús, para crear al hombre, le tuvo que programarlo. Dijo, hombre, a ti te va a gustar el color azul, te tiene que gustar las mujeres, te tiene que gustar esto, y le configura la mente al hombre y lo hace que florecer como un varón. Y tú eres un varón gracias a que Jesús programó tu mente. Y la mujer actúa como una mujer. ¿Por qué? Porque Jesús le programó la mente, pero Jesús, para ser el creador y programador de la mente de la mujer, tenía que saber ser una mujer. Y él sabe ser una mujer, él sabe ser un hombre, él sabe ser un niño, él sabe ser una niña, él sabe ser un animal, sabe ser un árbol. ¿Por qué? Porque estamos hablando de Jesús como creador. Y cuando él te dice que es el alfa y el omega, te está diciendo, yo soy ambos lados. Jesús te dice, yo soy el alfa y el omega, el alfa, el mundo. Jesús te dice, yo soy el más mundano. Y yo también soy el más santo, la omega, el sol. Él te dice, yo soy el mundo, pero también soy el sol. Yo soy ambos lados. Tú dirás, ¿cómo puedes decirte que Jesús es el más mundano? Sí, porque Jesús creó todo. Todo lo que existe lo creó Jesús. Nada puede existir sin que Jesús lo haya creado. Jesús creó el mundo. Entonces los pastores dicen, no, es que nosotros no tenemos nada que ver con el mundo. ¿Y quién creó el mundo? ¿No fue Jesús? ¿No fue Jehová nuestro Dios, como lo dice el Génesis? ¿Y quién es el Hijo de Jehová? Jesús. Y en el cielo a Jesús se le conoce como el heredero. Jehová crea y todo le va a pertenecer al heredero, al Hijo, a Jesús. Y Jesús dice, todo me pertenece, el mundo me pertenece. Entonces Jesús viene siendo ¿qué? El más mundano, porque Jesús creó las fiestas, Jesús creó el vino. ¿Por qué? Porque él dijo, produzca la tierra hierba. Y en eso estaba ¿qué? Incluido ¿qué? Las uvas. Él creó el vino. Jesús creó el vino. Jesús creó las fiestas. Jesús creó los peinados. Jesús, que es un ser eterno, eso es lo que debemos entender. A Jesús como creador. Jesús es un ser eterno y él ha estado en la eternidad por muchísimo tiempo. Y él utiliza ¿qué? Muchísimos peinados. Uno de los más favoritos de él son las trenzas. Él se da a crecer las trenzas. Porque estamos teniendo a Jesús como creador. Y él, como ha estado en la eternidad, ha utilizado muchísimos peinados. Muchísimos peinados. Cuando dice que es el más santo, él dice, sí, yo soy el más santo. ¿Por qué? Porque todo lo que toca a Jesús lo santifica. Todo lo que toca a Jesús lo santifica. Él lo hace santo. Cualquier cosa que él toque, cuando Jesús venga a la tierra y toque la tierra se volvió santa. ¿Por qué? Porque Jesús está caminando en la tierra. La volvió santa. Porque Él es el santo de Dios. Jesús creó todo. Jesús creó las fiestas. Recordemos que Jesús hizo su primer milagro, ¿dónde? En las bodas de ¿qué? De Canaán. Recordemos que Canaán representa ¿qué? Al Padre. Las bodas de Canaán. Y ahí multiplicó ¿qué? Perdón. Transformó el agua en vino. En las bodas de Canaán. Pero Él también estuvo ¿dónde? A sus 12 años estuvo hablando con ¿qué? Con los judíos y los rabinos. Y demostró tener ¿qué? Una sabiduría enorme. Porque Él es el que está en medio de los dos. Cuando Jesús te dice que Él es el alfa y la omega, Él te dice, mira, yo soy el más cruel. Jesús te lo dice. Jesús te dice, yo soy el más cruel. Jesús es el más cruel. Pero Él también es el más amoroso. ¿Por qué? Porque Jesús sabe ser cruel, pero también sabe que ser amoroso. Él te dice, yo soy el alfa y la omega. El alfa representa ¿qué? La A, lo más alto. Y la omega representa ¿qué? La Z. Y entre la A y la Z está ¿qué? La B, la C, la D. Y él dice, yo soy todas las combinaciones. Yo soy todas las combinaciones. Él sabe todo. Jesús conoce todo. Y él te dice, yo soy el más cruel. ¿Por qué? Porque Jesús, como heredero del mundo, él tiene que tomar las decisiones difíciles. ¿Por qué? Porque Jehová nuestro Dios creó el mundo y se lo dio a su Hijo. Él tiene que tomar la decisión, sino que lo que el mundo entiende a Jesús es que Jesús, antes de descender al mundo, se llamaba Melquisedec. Melquisedec. Prestan atención a esto. ¿Por qué? Porque Melquisedec desciende al mundo y vive 33 años y recibe el nombre en la tierra como Jesús. Pero él resucita y vuelve a la gloria de Dios, vuelve al cielo ¿a qué? A ser Melquisedec. Él es Melquisedec. Él vive en la tierra nomás apenas 33 años. No podemos decir, no, es que Jesús
vivió 33 años y ya en la eternidad él era Jesús. No, los ángeles, los ángeles lo conocíamos como Melquisedec, el sacerdote del Dios Altísimo. Y él volvió aquí a ser Melquisedec. Y Melquisedec se encarga de tomar las decisiones de Jehová nuestro Dios. Y él autorizó que la destrucción de Sodoma y Gomorra. ¿Quién? Jesús. ¿Por qué? Porque él es el más cruel. Tiene que tomar las decisiones difíciles. Él destruyó Nínive. Él destruyó la generación de Noé. Él autorizó ¿qué? La peste negra. Él autorizó el COVID-19. Él es el que va a hacer sonar las trompetas. ¿Quién hace sonar las trompetas en el libro de Apocalipsis? Jesús envía a sus 4 jinetes del Apocalipsis. Hambre, muerte, guerra y pestes. Porque esas son las formas en que Jesús mata, en que Él castiga. ¿Por qué? Porque Él es Padre y Madre de la humanidad. Y cuando Jesús le muestra su amor a los humanos dicen, ay, Jesús es muy amoroso, vamos a aprovecharnos de Él, de su amor. Y Jesús dice, no, mi amigo, yo también conozco el lado malo. Y saca su lado más cruel. Envía a los 4 jinetes del Apocalipsis. Y una de las formas más dolorosas de morir es que con el hambre. Porque una persona cuando muere con el hambre, muere poco a poco. ¿Por qué? Por la falta de los alimentos. Y Jesús puede estar viéndote, pero espera hasta que se cumpla su castigo. Es realidad. Es mejor que a ti te peguen un tiro o te ejecuten. ¿Por qué? Porque mueres rápido. Pero cuando Jesús quita la comida o el alimento, vas a morir lentamente. Y él dice, yo soy ¿qué? El alfa y la omega, yo soy el más cruel, pero también soy el más amoroso. ¿Por qué? Porque él creó todo para el hombre. Cobijó al hombre ¿con qué? Con la imagen de Dios. Le dio una esposa, le dio hijos, le dio una casa, le dio trabajo, le dio el sol, la tierra, todo. El hombre simplemente tiene que agradecer a Dios, pero el hombre dice, no, yo no necesito a Dios. Entonces ahí es donde Dios dice, venga, pero es que yo le demostré mi amor al hombre. Yo le demostré mi amor, le di todo, pero es mal agradecido. Ah, bueno, yo también saco mi lado cruel. Y ahí es donde Dios envía sus 4 jinetes del Apocalipsis y mata hasta que se cumpla, hasta que él quede satisfecho, hasta que Jesús quede satisfecho. Es realidad, porque él le demostró el amor a los humanos. Y los humanos no han sido agradecidos con él. Ya hay gente que dice, no, es que yo para qué voy a la iglesia. Yo no necesito a Dios. Cuando Dios le da la vida, le da el aliento. El aire que respiramos es Jesús. Es Jesús. Jesús creó todo y Él está en todo. Él es el alimento que comemos. Por eso Él dice, yo soy el más amoroso. Dios le demostró amor. Y la gente se vuelve impía. ¿Por qué? Porque tú no haces tu esposa, tú no haces tus hijos. Todo eso lo hace Jesús, porque Él es la vida. Y el hombre dice, ah, Dios me dio una esposa. Bien, tengo hijos. Y la esposa y sus hijos quieren ir a la iglesia. Y el marido le dice, no, tú no vas. Se vuelve ¿qué? Un impío, le está impidiendo a su familia acercarse a Dios. Y Dios dice, venga, ¿por qué un humano hace eso? De impedirle a su familia acercarse a Dios. ¿Qué mal le ha hecho Dios? Dios no te ha hecho nada malo, al contrario, te ha hecho bien. Te dio la esposa y te dio los hijos. Tú no los hiciste. El hombre se volvió ¿qué? Un impío que le está impidiendo a su familia acercarse a Dios. Y Dios dice, bueno, yo le demostré mi amor al hombre, es tiempo de que él conozca mi otro lado, mi lado más cruel. Y es donde Dios envía y simplemente ¿qué hace? Le quita la familia, le quita la esposa y le quita los hijos. Y el hombre ¿qué hace? Se derrumba. ¿Por qué? Porque la base del hombre es su familia. Pero el hombre lo que tiene que decir es, esposa, hijos, arréglense, nos vamos para la iglesia. Llevarlos a Dios, es el deber del hombre. ¿Por qué? Porque Dios se los dio. ¿Y él qué hace? Le está agradeciendo a Dios, le está demostrando a Dios su parte amorosa, está viendo de Dios la parte amorosa. Y el hombre también le responde ¿qué? Con amor. Dios, ¿qué hace otra vez? Le responde con amor al hombre. ¿Por qué? Porque luego él lo bendice. ¿Por qué? Porque el hombre va a la iglesia, el hombre enseña la palabra de Dios. Dios vuelve y le responde ¿con qué? Con amor.
se alimenta el hombre con amor, Dios otra vez con amor, otra vez con amor, otra vez con amor. ¿Van a conocer la parte cruel de Dios? No. El hombre llega a conocer la parte cruel de Dios cuando Dios le muestra amor al hombre y el hombre menosprecia a Dios. Dios se enoja porque a nadie le gusta eso. A ti no te va a gustar de que tú hagas todo lo bueno por una persona y luego esa persona te traicione o te trate mal, te insulte o le impida a su familia acercarse a Dios. Dios dice, este hombre, ¿por qué hace lo que hace? Y Dios saca su parte más cruel. Por eso Dios es el que destruye la humanidad y Él vuelve y la construye. Porque Jesús es un destructor. Jesús es un destructor de mundos y Él vuelve y los forma. Cuando dice que es el alfa, Él dice, yo soy el destructor de mundos. Pero también soy el que los construyo. Construyó. Por eso ustedes deben saber de que Adán es un varón negro que representa la noche y Eva es una mujer blanca que representa el día, la noche y el día. Primero siempre es que la noche y luego es el día. Y Adán, como es negro, representa que la muerte, lo demoníaco, la antimateria. Y Eva, como es mujer, representa que la vida, representa lo angelical, representa que la materia. Entonces, Jesús te dice, yo soy el alfa y la omega, yo soy la A y también la Z. Yo soy el alfa y la omega. Por eso ustedes deben saber que cuando tú le dices a un demonio, demonio, en nombre de Jesús, te vas. Y ese Jesús, apártate, y el demonio ¿qué hace? Se va. ¿Por qué el demonio se va? ¿Por qué le tiene tanto miedo a Jesús, al nombre de Jesús? Porque ustedes deben saber de que Jesús controla tanto a los demonios como a los ángeles. Él controla ambos lados, así como tú. ¿Tú controlas qué? Tu lado derecho y tu lado izquierdo. Tu cerebro tiene que un lado racional y un lado creativo. Tú tienes dos manos, una mano positiva y una mano negativa. Tu mano positiva, la mano derecha. ¿Tú controlas qué? Tus ángeles. Tu mano izquierda, tus demonios. Tú controlas ambos lados. Así es Jesús. Jesús controla ambos lados. Él controla ambos lados. Él controla que la muerte y la vida. Él controla ambos lados. A Jesús no se le escapa nada. No se le escapa nada. Por eso él da mucho temor. Jesús da mucho temor. Es realidad. Entonces, por eso cuando tú le dices a un demonio, en el nombre de Jesús, te vas. Y el demonio se va. ¿Pero por qué? ¿Por qué le tienen tanto miedo a Jesús? Ya les dije de que Jesús es el más cruel, pero también es el más amoroso. El respeto se gana y Jesús sabe ganárselo en el cielo. Nosotros hemos conocido la parte de Jesús amoroso, pero ustedes no han conocido al Jesús creador y el Jesús creador da temor, da mucho miedo. Entenderlo da miedo. ¿Por qué? Porque en el cielo es conocido como el heredero, el Hijo de Jehová nuestro Dios, el temible. El temible. Es realidad. Y Él es un destructor. Sí, ustedes deben saber de que los ángeles son seres de luz. Y muchos de ellos se rebelaron y se transformaron en demonios. Pero los demonios también se alimentan ¿de qué? De luz. Entonces lo que Jesús hace es que si el demonio se porta muy mal, los encierra en oscuridad. Y la oscuridad fragmenta la mente de los demonios. Es como una especie de tortura. Y Jesús lo hace porque él tiene que castigar a los demonios y tiene que premiar a los ángeles. Es la realidad. Así funciona el mundo. Por eso tú necesitas ¿qué? La noche para descansar y el día para trabajar. Necesitas ambos lados. Y Jesús domina ambos lados y es conocido como el temible. Él da mucho temor. Es realidad. Por eso, si tú le dices a un ángel, el ángel puede llevar una encomienda. Pero si tú le dices a un demonio, apártate de mí, no te quiero, en nombre de Jesús, él se va, porque sabe de que Jesús es temible. Lo vemos en el relato donde el endemoniado se acerca a Jesús y le dice, Jesús, Hijo de Dios, ¿vienes a atormentarme antes de tiempo? Y le pide permiso para meterse en los cerdos, le pide permiso a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es el temible. Jesús es el temible. Él da mucho temor. Y Jesús es el que siempre destruye la humanidad.
y es el que siempre vuelve a construirla. Es la realidad. Porque ustedes deben saber de que Dios le da el libre albedrío a la humanidad para que escoja. Jehová también le dijo a Israel, Israel, yo te muestro delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge. Dios te dice, yo tengo ambos lados, yo te puedo dar la maldición, pero también te puedo dar la bendición. Escoge. Escoge tú. ¿Qué quieres? Jesús creó el infierno. Las personas piensan que Satanás creó el infierno, pero eso no es correcto, porque Satanás no crea. Satanás no puede crear. Jesús fue el que creó el infierno y él creó el cielo y lo creó como un mecanismo para premiar. Tú dices, no, yo me he portado bien y he andado en los mandamientos de Jesús. El que ¿qué te hace? Te da el cielo. ¿Quieres ser rebelde contra Jesús? Te da el infierno. ¿Por qué? Porque él no puede desautorizarse. Él tiene que castigar. Él es el heredero, tiene que demostrar que es un Dios. Y él es un Dios. El problema es que aquí los pastores no entienden qué es el alfa y el omega. Los pastores no lo entienden, ni los sacerdotes, ni los rabinos. Hay gente que sí conoce a Jesús como el creador, pero le tienen mucho temor y no quieren trabajar con Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús da mucho temor en la realidad y entenderlo es un poco complicado. Pero ahí es donde esas personas cometen un gran error, porque debemos entender a Jesús como creador. ¿Por qué? Porque Él nos invita a vivir por la eternidad. Pero el ser humano tiene que aprender a ser un Dios. ¿Por qué? Porque el ser humano, Dios lo plantó para ser una copia de Dios. Y porque Jesús quería unos colaboradores para el futuro. Gente con quien trabajar, porque Él tiene muchas cosas que hacer. Entonces el hombre tiene que aprender el carácter de Jesús. Tiene que decir, no, es un momento en que la humanidad se me ha corrompido, se han apartado de Dios. Y tú tienes que aprender de Jesús si es tiempo de qué, de destruirla o darle más oportunidad. Es decir, el hombre se vuelve una copia de Dios, porque él va a vivir por la eternidad. El hombre también se vuelve ¿qué? Un ser andrógeno. ¿Por qué? Porque dentro del varón hay ¿qué? Una mujer. Dentro del varón hay una mujer. Y Dios te da ¿qué? Te dice, yo te voy a dar la vida eterna. Y la vida eterna consiste en que tú vas a poder vivir en un mundo de ¿qué? De posibilidades. Tú dices, no, yo he vivido muchísimo tiempo siendo hombre. ¿Qué se siente vivir como una mujer? Y Dios, como te da la vida eterna, tú puedes ir a vivir en un mundo. Incluso Dios te enseña cómo crear un mundo. Eso se aprende en el Nazareato. El hombre tiene que pasar 3 años leyendo que la Torá y 2 años en el Nazareato. Y en el Nazareato es donde se conoce a Jesús como creador. Y Jesús te puede llegar a explicar cómo crear un planeta, cómo ordenarlo, cómo plantar 2 humanos y decirle multiplíquese y llenen la tierra. Y luego tú vas a poder encarnar en ellos. ¿Por qué? Y tú vas a decir, no, es que quiero vivir como un hombre, vives como un hombre. ¿Quieres vivir como una mujer? Vives como una mujer. ¿Quieres vivir como un niño? Vives como un niño. ¿Quieres vivir como una niña? Vives como una niña. ¿Quieres vivir en un árbol? Vive en un árbol. ¿En un animal? Vives en un animal. Porque Dios te ofrece la eternidad. Y el humano tiene que aprender a ser ¿qué? Ser un Dios. Dirán, no, es que vamos al cielo, pero vamos a estar viendo a Dios. ¿Y Dios, ahora qué hacemos? Dios te dice, no, yo les voy a llevar a que ustedes vivan una vida eterna y un mundo de ¿qué? De posibilidades. Van a poder vivir de las formas que ustedes quieran. Pero el hombre tiene que aprender el carácter de Dios. Deben tener el carácter de Dios. Es una realidad, debe tener el carácter de Dios. ¿Por qué? Porque en algún momento la humanidad que el hombre cree se va a tener que rebelar. Y tú tienes que tomar decisiones. O va a llegar un momento en que la humanidad no se rebele. Y tú dices, no, simplemente los cuido y les enseño. ¿Por qué? Porque el ser humano es un Dios igual a Jesús. Es igual a Jesús. Porque la vida es un mecanismo para Jesús. Debemos entender eso. Jehová nuestro Dios creó la vida como un mecanismo para Jesús, para que Jesús viviera las vidas que Él quiere. Jesús es representado como la Kundalini. La Kundalini es una serpiente negra, que es la parte masculina de Jesús, que se envía a través del varón. Y su Kundalini femenina es la mujer. Y Él envía su Kundalini, que es una serpiente blanca, la envía a través de ¿quién? De Eva. Y esa Kundalini pasa a través de ¿quién? De Adán, pasa a través de Caín pasa al sacerdocio de Melquisedec y aparece como Melquisedec. Y la Kundalini femenina
pasa a través de quién, de Eva, tenía que pasar a través de Abel, pero Caín cometió un error y mató a Abel. Y Dios envía la información de Abel dentro de Zen y pasa al sacerdocio arónico. Y el sacerdocio arónico presenta a una reina, a Esther. Y él se enamora de él mismo. ¿Por qué? Porque él es femenino y masculino. Él se enamora de él mismo. Se enamora de él mismo. Y a él le gusta vivir en ese mecanismo. Jesús puede reencarnar las veces que él quiera. Hay gente que dice que puede reencarnar, pero eso es imposible para el hombre. Pero Jesús sí lo puede hacer. ¿Por qué? Porque la vida fue creada como un mecanismo para él. Es para él. Es un mecanismo donde él viene a vivir muchísimas veces. Es la realidad. Él no se queda en el trono diciendo, no, es que va a quedar en el trono y yo no puedo disfrutar de nada, pero todo es mío. No. Jesús dice, yo quiero vivir como un hombre, quiero ser fiestero, quiero esto, quiero esto. Viene y vive como él quiere. Dice, quiero ser una mujer. Viene y vive como una mujer. El problema es que la gente no mira a Jesús en otras personas. ¿Por qué? Porque tenemos una máscara, que es nuestro rostro. Y eso nos impide ver a Jesús o entender de que esa persona es Jesús. Pero Jesús viene muchísimas veces al mundo porque es su vida. ¿Quién le va a decir Jesús para qué viene? Nadie. No es que él viene las veces que él quiera. Él viene cuando quiera a vivir la vida que él quiere. Punto. No es que es un mecanismo para él y el hombre se está preparando para qué? Para eso, para vivir en la eternidad. En la eternidad se está preparando. Está cogiendo el carácter de Dios. Y para eso necesita ¿qué? Los mandamientos. Y luego el nazariato. Para que pueda entender el carácter de Dios. Es realidad, para que pueda entender el carácter de Dios. Entonces, ese mecanismo es creado por Dios, donde Él se encuentra con Él mismo y se enamora. Él mismo se enamora de Él. Y eso lo repite varias veces, varias veces. ¿Por qué? Porque es un mecanismo para la eternidad. Es realidad. Y las personas que se salgan de lo que Él estableció, Él simplemente ¿qué va a hacer? Les va a decir, amigo, ustedes no son dignos de vivir. No entendieron la vida. Tómenlos y échenlos en el horno de fuego. Y por eso es importante que el hombre entienda a Jesús como el creador, que lo conozca como el creador y se va a dar cuenta de que Jesús es un ser amoroso. ¿Por qué? Porque ellos son seres amorosos y en la tierra se manifiestan de una manera ¿qué? Sexual. ¿Por qué? Tú dices, no, es que yo amo a mi pareja y mi forma de manifestarle mi amor es a través del sexo, a través del cariño. Es que esa es la forma correcta de amar. Tú a quien realmente amas es con la persona que te acuestas. Y esta es la forma de qué? De manifestar en la parte terrenal el amor. En la parte celestial es de dar, crear. ¿Por qué? Por eso Dios es el dador. De ahí viene que la palabra Dios. El que dio, Dios. Dar, dio. El que dio, el da. ¿Por qué? Porque es un Dios amoroso. Pero en la tierra se manifiesta de una forma sexual, donde él mismo ¿qué hace? Se enamora de él mismo. Del mismo. Es como si apareciera un Adán y una Eva. En el futuro aparece que un Adán y una Eva. Y Dios se enamora de él mismo. Y vuelve y repite el ciclo. La vida es un ciclo. Y el hombre en el futuro va a poder hacer lo mismo. Cuando Dios le dé la vida eterna, que diga, no, es que ya esta persona es digna de alcanzar la vida eterna. Por eso el hombre está aquí. Y vamos a responder la pregunta de, ¿por qué Jesús no hace nada si Él es el Dios Todopoderoso? Recordemos que el ser humano está en una prueba y Jesús, como viene a vivir muchísimas veces, Él viene a dejarle conocimiento. Por eso ustedes deben saber de que los grandes iniciados son el mismo Jesús. Estamos hablando de quién? Buda, Hermes Trismegisto, Alejandro Magno, Poimiandres, Melquisedec, el mismo Jesús. Él viene varias veces y le deja conocimiento a la humanidad de lo que tiene que hacer. ¿Por qué? ¿Por qué no hace Jesús todo? ¿Por qué? Porque Él ya sabe todo. Él es que la totalidad. Él es la totalidad y Él ya sabe todo. Y Él está dejando de que el humano aprenda. El humano aprenda a ser como Dios. ¿Por qué? Porque si Jesús hace todo, entonces los humanos no aprenden nada. Y Dios creó la vida para que el hombre aprenda a ser un Dios. El hombre tiene que aprender justicia. ¿A través de qué? De la Torá. Entonces, yo cuando me aprendo toda la ley de Dios, porque Jesús dice, yo no he venido a abolir la ley no está abolida. Jesús no vino a abolir la ley. La ley es que tú aprendes justicia de Dios y aprendes a juzgar como Dios. Luego, tú aprendes que el nazariato, y a través del nazariato, tú aprendes el arte de crear, que es el sexo.
El sexo es el arte de crear. Tus hijos, tú los creas a través de qué? Del sexo. El hombre aprende qué? A juzgar y a crear. Se vuelve qué? Un ser perfecto. Y Dios dice, esta persona es digna de alcanzar la eternidad. ¿Por qué? Ya comprendió la vida. Jesús no actúa porque está permitiendo de que los humanos aprendan justicia. El ser humano aprenda. Si Jesús actúa, Él arregla todo así. ¿Él quiere eso? No. Él quiere que el ser humano aprenda justicia. Y eso le permite ¿qué? Permitir de que haya maldad y haya lo bueno y haya lo malo. Hasta que el hombre aprende y diga, no, es que Jesús le entregó todo a Adán y a Eva. Luego que él formateó la humanidad en el diluvio, vuelve y le dice a Noé y a su esposa, le dice, miren, aquí les entrego todos los animales, le entregó todo. El humano no ha entendido porque el humano dice, no, yo espero a que Dios actúe. Y Dios dice, no, hombre, yo estoy esperando de que tú actúes como Dios, que tú te vuelvas un Dios, que cojas ese carácter de un Dios. Eso es lo que Dios está esperando. Por eso Jesús no hace nada, aunque Él tiene el poder de todo. Él tiene el poder de todo. Pero dice, yo no voy a actuar hasta que el hombre aprenda a ser un Dios. Y si tiene que aprender con los golpes, lo va a aprender. Tiene que coger el carácter de Dios y aprender a juzgar como Dios. Y luego tiene que aprender a crear a través del sexo. Jesús le dice, yo tengo el poder para corregir todo el pecado del mundo. Él lo tiene en un segundo, simplemente con el pensamiento. Pero dice, no lo voy a hacer hasta que el hombre aprenda. ¿Por qué? Porque él vino a morir, que era la parte más difícil, redimir al hombre. Y por eso él no quería que nadie lo viera. Porque el hombre tiene que aprender eso. Tiene que aprender a ser un Dios. Y Jesús lo ayuda. Por eso está en Nazareato. Ahora bien, ustedes deben saber de que debemos entender a Jesús como el creador. Pero para poder entender a Jesús como el creador tenemos que entender la historia con los colores de la verdad. Aquí yo tengo que serles muy claro. Hay personas que no les gusta la verdad. En especial los judíos. Los judíos no les gusta la verdad. No hay nada peor, no hay nada peor que alguien que le gusta el engaño, que se autoengaña. Las personas que más se autoengañan son los judíos, los hebreos. Son los que más se autoengañan. ¿Por qué? Porque ellos no reconocen la historia como es. La historia de la humanidad está dividida en dos. Hay una primera historia y hay una segunda historia. Normalmente los judíos se cuentan solamente la segunda parte de la historia, se cuentan esta segunda parte. Y ellos dicen que con esta parte ya conocen todo. Y eso es un error enorme. Para poder entender a Jesús como el creador debemos entender la historia desde aquí, desde el comienzo, para poder entender a Jesús como el creador, lo que Él ha hecho. ¿Por qué? Porque Jesús está desde el principio y Él lo dijo. Él le dijo, antes de Abraham yo era. Pero ¿cómo se llamaba Jesús antes de manifestarse como Jesús? Se llamaba Melquisedec. Y entender a Melquisedec es entender a Jesús. Él se llamaba Melquisedec y era que el sacerdote del Dios Altísimo. Mucha gente dice, no, Buda es el que está más cerca de Dios. Pero, por favor, ¿cómo van a enseñar eso? ¿Cómo van a decir eso? Si Buda, tú vas a la tumba y encuentras sus huesos ahí tirados. ¿Cómo van a decir eso? Cambio que Jesús vivió 33 años entre los humanos, murió y resucitó y volvió a la gloria de Dios, a ser el sumo sacerdote de Dios. ¿Quién? Melquisedec. El libro de Hebreos explica esto, diciendo, Melquisedec pertenece a otra tribu. Lo pueden leer en el libro de Hebreos. Y eso es lo que vamos a entender. ¿Qué tenemos en pantalla? En pantalla tenemos genealogías, dos árboles, el árbol de Caín y el árbol de Zen. Muchas personas no entienden la Biblia. ¿Por qué? Porque dicen, es que la Biblia a veces dice la genealogía, hijo de, hijo de, hijo de, y uno dice, ¿para qué tantos nombres? ¿Para qué la Biblia nos da las genealogías? Y las genealogías nos permite entender el flujo de la historia. ¿Quiénes fueron los protagonistas de la historia en el tiempo antiguo? Y ahí uno se da cuenta de que Caín fue el protagonista de la primera historia de la humanidad.
Y por eso los judíos se autoengañan. Y ellos dicen, nosotros somos los principales, y nosotros, y nosotros, y nosotros. Y Dios dice, no. El primer árbol que se plantó en la tierra prometida fueron los cananeos. Y de ellos hay muchas cosas que debemos aprender. ¿Por qué? Porque ellos son conocidos como la zarza que no se consume. Ellos forman un árbol, el primer árbol que se plantó en la tierra prometida, y se les conoce como la zarza que no se consume. La zarza que no se consume. Y se le conoce como el árbol divino. Por eso, ustedes deben saber de que la tierra prometida se llamaba Canaán. Y hacía parte de qué? Del árbol divino. De la primera, del primer árbol que se plantó en la tierra prometida. Y ahí habitaba ¿quién? Melquisedec, el sacerdote del Dios Altísimo. Pero Melquisedec, como sacerdote del Dios Altísimo, tiene que tomar las decisiones difíciles. Recordemos que Melquisedec es el sacerdote que crea a Adán y a Eva, que es el mismo Jesús. Y él es el que los casa. Por eso Adán y Eva estaban casados. Jesús dijo, por lo tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ahí hay un sacerdote casando a Adán y Eva. Y es el sacerdote del Dios Altísimo, Melquisedec. Él casa a Adán y a Eva. Y él también castiga a Caín. Él castiga a Caín. ¿Por qué? Porque Caín mata a Abel, su hermano. Y él lo maldice. Él lo maldice. Y también maldice a Can. Porque Can ve la desnudez de Noé. Entonces, él se da cuenta de que sus descendientes no van a habitar en la tierra prometida en el futuro, sino que ellos pierden la tierra prometida y él mismo se encarga de cumplir esa profecía. A causa de las maldiciones, Melquisedec, ¿qué hace? Empieza a hablar con Abraham. Y Abraham visita a Melquisedec y Melquisedec le da ¿qué? Pan y vino. Y el pan y el vino representa ¿qué? La información del Mesías. La información del Mesías es dada a Abraham. Y cuando ustedes lean el libro de Melquisedec, que es un libro apócrifo, pero es totalmente recomendado leerlo, dice de que Abraham tenía un jarrón. Y en ese jarrón él tenía un carbón. ¿Que representaba qué? Un carbón del altar. ¿Y ese representaba a quién? A Melquisedec, Jesús. Y Melquisedec se apartó de los cananeos y se fue con Abraham. Y se fue con Abraham. Ahora, el ADN del Mesías está dentro de ¿quién? De Abraham. Y de Abraham pasa a Isaac, de Isaac pasa a Jacob, y de Jacob pasa a Moisés. Y recordemos que Moisés tiene una visión donde él mira una zarza, la zarza que no se consume. Él está mirando ¿a quién? A Melquisedec. La zarza que no se consume. El que habitó en la zarza. ¿Quién es? Melquisedec. Y Melquisedec, que habitó en la zarza, contrata a Moisés para llevar a Israel a la tierra prometida. Entonces Melquisedec le dice a Moisés, 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 quita tu sandalia porque en la tierra en que estás, tierra santa es. Entonces, Moisés recibe el llamado de Melquisedec para él llevarlos a la tierra prometida. A la tierra prometida. ¿Por qué? Porque solamente él conoce dónde está la tierra prometida y conoce todo sobre ella. Porque Moisés no sabe nada sobre la tierra prometida. Entonces, en ese momento, Israel estaba en servidumbre en Egipto. Los egipcios, Egipto significa tierra negra o tierra de negros, que hace parte de qué? De la genealogía de Caín, de Can. Por eso es importante entender las genealogías. ¿Por qué? Porque por medio de las genealogías sabes el color de piel de las personas. Caín es negro, Can es negro, Noé era negro, Adán era negro. Y los egipcios eran negros, los cusitas eran negros, los cananeos eran negros. ¿Por qué? Porque los primeros que gobernaron el mundo eran negros.
eran negros y de ellos viene Jesús. De ellos viene Jesús. Entonces, Israel estaba en servidumbre en Egipto. Egipto significa tierra negra o tierra de negros. Y Melquisedec le dice, yo te voy a ayudar a sacar a Israel de Egipto. Y Melquisedec se da cuenta de que Israel la está pasando muy mal. ¿Por qué? Porque los egipcios mataron los niños. Los egipcios eran negros. Ellos autorizaron ¿qué? La muerte de los niños blancos de los hebreos. Mataban solamente los niños los niños blancos. Estaban buscando ¿a quién? A Moisés. Y Moisés se refugió en la familia de Faraón. De Faraón. En la realidad. ¿Ellos qué hacían? Ponían a Israel a edificar y no les pagaban. ¿Por qué? Porque eran simplemente esclavos, se aprovechaban de Israel. Y los israelitas estaban representados como gente blanca. Es realidad. Entonces, Moisés recibe señales ¿de quién? Del sacerdote del Dios Altísimo. Que el sacerdote del Dios Altísimo se manifiesta a través de ¿qué? Del ángel de Jehová. El ángel de Jehová le dice a Moisés, Moisés, con tu vara harás señales para sacar a Israel de Egipto. Y te voy a dar 10 plagas. Entonces Moisés va y empieza a humillar a Faraón. Pero Faraón dice, Moisés, yo también tengo poder. ¿Por qué? Porque él pertenece al árbol divino. Al árbol divino. Al árbol divino. Y esas personas llegan a ¿qué? A despertar poderes. ¿Por qué? Porque son del mismo linaje de Jesús. Del mismo linaje de Dios. Por eso se llama ¿qué? El árbol divino. Y Faraón tenía poderes, lo dice la Biblia. Dice que Moisés lanzó su vara y los sacerdotes también lanzaron sus varas y se transformaron ¿en qué? En serpientes. Pero la fuente de poder de Moisés era el mismo Melquisedec, el ángel de Jehová. Y el ángel de Jehová era una serpiente que se devoró las otras serpientes. Moisés hacía una plaga en nombre de Jehová. Y Faraón, con sus sacerdotes, imitaban esa plaga. Imitaron como 2 o 3 plagas. Y luego Jehová nuestro Dios le dio más plagas a Moisés. Y Moisés acabó con Faraón. Y sacó a Israel de Egipto. Sacó a Israel de Egipto. Sacó a Israel de Egipto. Y los llevó al desierto. Es importante que entendamos esto. ¿Por qué? La Biblia nos enseña de que en la tierra prometida habían 12 tribus. Las 12 tribus de los cananeos. Y ellos edificaron Jerusalén. ¿Quiénes edificaron Jerusalén? ¿Los hebreos? Normalmente los hebreos quieren darnos a entender eso, de que fueron ellos los que edificaron Jerusalén, pero eso no nos enseña la Biblia. La Biblia misma nos enseña de que fueron los cananeos. Lo pueden leer en el libro de Ezequiel, donde dice, tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre etea, haciendo referencia ¿a qué? A las tribus de los cananeos. ¿Por qué? Porque fueron los cananeos los que edificaron Jerusalén. En el tiempo antiguo Jerusalén se llamaba Salem, Senla, Zulú, Jebú. Jebú fue uno de los últimos nombres que tuvo Jerusalén, porque luego la conquistó el rey David. El rey David, ¿qué hizo? La conquistó, pero no la edificó. ¿Por qué? Porque en los cananeos estaban divididos, ¿por qué? Por tribus. Entonces, lo que hace Melquisedec como sacerdote del Dios Altísimo es esto. Lleva a Israel al desierto. Y en el desierto le dice a Moisés, Moisés, por medio del ángel de Jehová, ordena a Israel por tribus. Y ahí aparecen ¿qué? Las 12 tribus de Israel. Porque los que se ordenan por tribus son los negros. Entonces ahí dividió a Israel por tribus, las 12 tribus de Israel. Hablamos de que de los gaditas, de Rubén, la tribu de gaditas, los benjaminitas, los judíos, los levitas, los de Isaacar, los de Neftalí, las 12 tribus de Israel. Las 12 tribus de Israel. Moisés le dice a Jehová, Jehová, permíteme ver la tierra prometida. ¿Por qué? Porque Moisés no sabe dónde está la tierra prometida. Solamente es Melquisedec el que sabe dónde está la tierra prometida. Y es el que guía a Israel con columna de ¿qué? De fuego y columna de nube.
Él es el que guía a Israel a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque es la tierra de Él. Ese es su reino. Ese es su reino. Y Él se lo da a quien Él quiera. Ese es su reino. Y Él escogió a Israel para ocupar la tierra prometida. Él escogió a Israel para ocupar la tierra prometida. Entonces, Moisés no sabe dónde está la tierra prometida. Él la mira de lejos. Por eso cuando Moisés envía los 12 espías, él miró a los cananeos y decían, venga, los cananeos son muy altos, son fuertes, hábiles en batalla, pero la tierra que Jehová nuestro Dios nos da es buena en gran manera. Y quienes vivían ahí eran personas negras que vivían como reyes. ¿Por qué? Porque Dios en el tiempo antiguo tenía a los negros viviendo como reyes, pero ellos fueron malagradecidos. Y la verdad, ellos eran malagradecidos. Y ellos habitaron la tierra prometida por más de 2500 años. Cuando Abraham era uno, él miraba a los cananeos en la tierra prometida. Cuando Isaac era uno, él miraba ¿qué? Al cananeo. Cuando Jacob era uno, miraba todavía al cananeo. Cuando Israel fue a habitar a Egipto, pasó 400 años en Egipto y el cananeo todavía habitaba la tierra prometida. Israel no quiere reconocer esto y es un problema porque Jehová le dice a Israel, mira, juró Jehová y no se arrepentirá, que él es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Él está diciendo, mira Israel, yo soy el mismo Melquisedec. ¿Por qué? Porque por encima de Melquisedec ya no hay nadie. Por encima de Jesús ya no hay nadie, solamente Jehová nuestro Dios. Él dice, yo soy el mismo Melquisedec. Y a Israel en el desierto se le dio un sacerdocio nuevo, que es el sacerdocio arónico. Arónico. ¿Por qué? Porque ya en la tierra prometida estaba que el sacerdocio de Melquisedec. Y eran sacerdotes negros. Eran sacerdotes negros. Y ahora venía ¿qué? El sacerdocio arónico. Gente blanca. Gente blanca. Entonces, Moisés es reunido con sus padres. Moisés se reunió con sus padres. Y la batuta pasa a José. En el libro de Josué se habla de que él conquistó Jericó. Y él hace algo muy extraño en esa ciudad. ¿Por qué? Porque él tenía que conquistarla a espada, pero Melquisedec le dijo a Josué a través del ángel de Jehová que no levantara espada contra esa ciudad, sino que ¿qué hiciera? La rodeara y le diera ¿qué? 7 vueltas a Jericó. Y eso es lo que él hace. ¿Por qué? Porque Jericó es un candado. Es un candado. Él le dice, dale vueltas al candado, dale vueltas. Y luego él se desbloquea. La fuerza de Dios viene y derrumba sus murallas. Pero tú solamente dale vueltas. ¿Por qué? Porque es un candado. Dale vueltas porque es un candado. ¿Quién le enseñó eso a José? Si José nunca había entrado en la tierra de Canaán. El mismo Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo. Él conoce su tierra y le dijo, denle vueltas. Listo, hay que darle vueltas. Y conquistó Jericó. Cuando lean el libro de Josué se van a dar de cuenta de que cuando él llega a la tierra prometida se encuentra con un descendiente de Melquisedec llamado Adonisedec. Es un descendiente de Melquisedec, un sacerdote negro, hábil en batalla, un cazador, un león africano. Es realidad, Adonisedec. Melquisedec significa Melech, rey, y Sedec significa guardián. Adonisedec significa Adonai, Señor, y Sedec de los guardianes. Entonces, quiere decir que Adonisedec significa el Señor guardián. Y Melquisedec significa el rey de los guardianes. Es la realidad. Porque ellos estaban protegiendo Jerusalén. Jerusalén. Él fue el último guardián que tuvo Jerusalén. Y lo dice el libro de Josué. Lo pueden ir a leer. Ahí aparece que Adonisedec, un descendiente de Melquisedec. Entonces, Melquisedec sabe de que hay un descendiente de él en la tierra prometida y lo que hace es que enviar su ángel, el ángel de Jehová, desciende a pelear a favor. Cuando lean el relato dice de que el ángel de Jehová descendió con una espada desenvainada a pelear. Dice, como príncipe de Jehová he descendido a pelear a favor de quién?
de Israel. ¿Por qué? Porque hay un descendiente de Melquisedec y no va a ser fácil matarlo. Y él se encarga de ¿qué? De matar al cananeo y de entregarlos en la mano de Josué. El mismo Melquisedec desciende y entrega su descendiente en manos de Josué. ¿Para qué? Para que lo mate. Y él los mata. Conquista la tierra prometida. Conquista la tierra prometida. Conquista la tierra prometida y Josué toma Canaán. Canaán pasa a llamarse ¿qué? Israel. Israel. Y ustedes dirán, ¿por qué es importante para Melquisedec Israel? ¿Por qué hizo lo que hizo? Porque literalmente hizo ¿qué? Entregó a sus hermanos a muerte. ¿Por qué? Porque él necesitaba nacer con su madre, que es Israel. Caín, la descendencia de Can representa ¿qué? Al padre. Al padre. Y la descendencia de Abel, que está en Zen, representa ¿qué? A la madre. Entonces, lo que está ocurriendo aquí es que Melquisedec, como se pasa, lo que hace es que fecundar a Abraham del Mesías. Y del Mesías pasa a Isaac. Y de Isaac a Jacob. De Jacob a Moisés. Y de Moisés llega a José. Y con Josué llega a la tierra prometida. Pero ya Israel estaba ¿qué? Embarazada del Mesías. Ya Melquisedec se había fecundado en su madre. ¿Por qué? Porque estamos viendo a los pueblos, nivel de qué? Nivel macro. Un nivel macro. Donde ¿qué? Los cananeos representan ¿qué? Al padre. E Israel representa ¿qué? A la madre. Y ya Melquisedec había fecundado a la madre cuando le pasó toda la información del Mesías. ¿A quién? A Abraham. Abraham. Y luego ya Israel llegó literalmente embarazada de el Mesías. ¿A dónde? A Israel. Cuando llegó el tiempo del alumbramiento, nace en Israel Jesús. Él cumple su misión de morir en la cruz del Calvario a sus 33 años y luego vuelve al cielo a ser ¿qué? Melquisedec. Por entonces recordemos que los cananeos representan al Padre y el Padre fecunda a la Madre, que es Israel. Y él está ¿qué? Entre los dos. Entre los dos. Ustedes deben saber de que Jesús pertenece, por eso Jehová dice, Jehová juró y no se arrepentirá de que él es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Porque el orden de Melquisedec es una raza diferente a la que conocemos. El nombre original de Caín es Caín. 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 Y un Caín viene de qué? De Mizrayim. Y un Mizrayim es literalmente un Saiyajin. Ustedes dirán, no, es que la serie que nos presentan de Dragon Ball Z, donde aparece Goku como un Saiyajin, es solamente una historia inventada. No. Ustedes deben saber de que Akira Toriyama era un masón, un Illuminati. Y la historia que él nos contó es la historia de Caín, de la raza de los Saiyajines, que es de la primera raza que estaba en la tierra prometida, una raza superior. Y a esa pertenecía Jesús, llamado como Melquisedec. Entonces, cuando Jehová nuestro Dios planta a Israel, él mismo desciende como el ángel de Jehová y mata a todos los Saiyajines y planta a Israel. Y a Israel le da un regalo, que son los nazarenos. Los nazarenos. Un nazareno es equivalente a un Saiyajin. A un Saiyajin se le llama cuando la persona es negra, pero cuando el varón es blanco se le llama Nazaret, un nazareno. Y ellos que hacían, se dejaban crecer el cabello y tenían una fuerza brutal. Eran muy hábiles en batalla. Por eso pelear contra Sansón no era bueno para una persona. ¿Por qué? Porque Sansón te partía los huesos y ahí quedabas. Y esa raza estaba en la tierra prometida, que era de Caín, los de Mizrayim. Eran que Saiyajines, y a esa raza pertenecía a Jesús, sino que él se pasó para nacer con Israel. ¿Por qué? Porque estos estaban haciendo lo malo, estaban doblegando a los pueblos más débiles. Entre los que estaba Israel. Cuando lean la Biblia se van a dar cuenta de que la Biblia dice que Israel era el pueblo más insignificante
en el mundo. Y quiere decir de que las personas blancas en el tiempo antiguo eran los más insignificantes, porque los negros poseían un conocimiento antiguo y literalmente eran dioses. Y Jesús se pasó a ayudarles. Jesús, que es el mismo Melquisedec, se pasó a ayudar a las personas blancas. Se pasó a ayudar a las personas blancas. Se pasó. Y dijo, yo me paso a mi madre. Que la madre de Jesús literalmente son todas las personas blancas, porque representan a Eva. Y Eva es una mujer blanca. Y dijo, yo me voy a pasar a ayudar a mi madre. Y Jesús peleó a favor de Israel y mató a Adonisedec, mató a los cananeos y humilló a Israel. Y les entregó los cusitas, que es el linaje de los reyes, porque los negros tenían un potencial enorme. Y por eso él se pasa a ayudar a Israel, a ayudar a su madre, que en ese momento estaba ¿qué? Muy débil. Es realidad. Él se pasa a ayudar, a ayudar. Pero lo que ocurre es que cuando Jesús nace, ya Canaán no se llama Canaán, sino que se llama como Israel. Pero ya no había gente negra, sino que había gente blanca. Cuando ellos ven a Jesús y dicen, venga, pero Jesús es moreno, él no es como nosotros, él no es blanco como nosotros. Y ellos quedaron con un resentimiento, ¿por qué? Por lo que le hicieron los egipcios, quedaron con un resentimiento hacia las personas negras, quedaron con un resentimiento y dijeron, a Jesús no lo queremos. Lo rechazaron después de todo lo que él hizo por ellos. Él se pasó a Abraham, a Isaac y Jacob y los ayudó a conquistar ¿qué? La tierra prometida. Los ha protegido. Les dio a Sansón y él los hubiera ayudado que con más nazarenos, sino que la Biblia explica que los rabinos, los fariseos y los escribas le daban vino a los nazareos, pero no se le puede dar vino a un nazareo, ¿por qué? Porque eso lo puede matar, o lo puede aturdir, le puede dañar su sistema. En realidad lo puede aturdir. Y muchas veces ellos le daban ¿qué? Vino a los nazareos, cuando a un nazareno no se le puede dar vino. Ellos mismos ¿qué hacían? Dañaban a los nazarenos. El único que sobresalió fue Sansón. Sansón tenía una fuerza enorme, Elías también. Samuel era de Nazareno. Y Jesús de Nazaret. Pero Jesús pertenece a la raza de los Saiyajines, en la realidad. Y entonces cuando ya no habían personas negras en la tierra prometida, cuando Jesús nace, ellos dicen, venga, estamos esperando una persona blanca como nosotros. Pero ellos no quieren entender de que antes estaba ¿qué? Los cananeos. Y él pertenecía a los cananeos. Y lo rechazaron. Lo hicieron sentir muy mal. ¿Por qué? Porque recibió ultrajes y humillación. Siendo el Hijo de Dios, le tocó ¿qué? Vivir en la calle. Jesús vivió en la calle. Lo dice la Biblia. Jesús no tenía donde recostar la cabeza. Jesús vivió en la calle. ¿Por qué? Porque, claro, lo miraban y decían, no, pues que él no es como nosotros. Él no es como nosotros, él no es blanco como nosotros. Después de todo lo que hizo por Israel. Es realidad. Ahora bien, ustedes deben entender de que Abraham no sacrificó a su hijo. Él no sacrificó a su hijo, él no sacrificó a Isaac, sino que él hizo una demostración de lo que en el futuro Dios iba a hacer. Abraham no sacrificó a su hijo, sino que recordemos que Isaac le dice a su padre, padre, ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Y Abraham le dice, hijo, Dios proveerá. Cuando él dice que Dios proveerá, él lo dice de forma literal. ¿Por qué? Porque Dios le dice a Abraham, Abraham, ya he visto que tu corazón es recto para conmigo. No le hagas daño al muchacho. No le hagas daño al muchacho. He aquí, un carnero está enredado por sus dos cuernos. Entonces, Abraham no sacrifica a su hijo, sino que nos muestra una sombra de lo que hará Jehová nuestro Dios con su hijo, Melquisedec. Génesis capítulo 22, versículo 13 dice, entonces alzó Abraham sus ojos y miró,
He aquí he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y ese carnero atrapado en un zarzal, ese zarzal representa ¿qué? La zarza que no se consume, zarzal, la zarza que no se consume, enredado ¿en qué? En la descendencia de ¿qué? De los cananeos. Y dice que estaba enredado por sus dos cuernos. Y los dos cuernos representan ¿qué? Las 12 tribus de los cananeos y las 12 tribus de Israel. Que Jesús es el que está en medio de ellos dos. Y Abraham lo que hace es que sacrificarlo. ¿Por qué? Porque eso representa de que el carnero, que es Jesús, que pertenece a un sacerdocio mayor, que es el sacerdocio de Melquisedec, un sacerdote del sacerdocio de Melquisedec, es sacrificado por el sacerdocio arónico. Por eso Jesús en la cruz del Calvario dijo, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Él estaba sacrificando ¿qué? A un sacerdote del sacerdocio de Melquisedec, el mismo Melquisedec. Sacrificaron al mismo Melquisedec y eso le abre la puerta para que todos los cananeos puedan volver a la gloria de Dios. Todos los cananeos pueden volver y tienen vía libre para volver a la gloria de Dios. Es realidad. ¿Por qué? Porque Abraham nunca sacrificó a su hijo, sino que él hizo fue una sombra de lo que Dios iba a hacer. Y Dios a quien sacrificó fue a Melquisedec. Y por eso a Jesús se le representa como el carnero de Dios. Y él utiliza esos atuendos. Esto quiere decir que el leopardo, el mensajero de Dios, por eso dice la escritura, y conocerán que Dios me ha enviado a vosotros. ¿Por qué? Porque el leopardo es un animal que viaja velozmente y es un mensajero de Dios. Un mensajero de Dios. ¿Y utiliza qué? Sus dos cuernos, que representa que las 12 tribus de los cananeos y al otro lado las 12 tribus de Israel. Y por eso Jesús utiliza un peinado así. Porque es uno de los peinados que a él más le gusta. Es uno de los peinados que a él más le gusta. Es realidad. Ustedes deben saber que yo soy un descendiente del rey David, de sangre real, de la tribu de Judá. Jesús es mi padre. No hay una persona que conozca en la tierra a Jesús más que yo. Ese es el peinado que más le gusta a Jesús. Jesús muchas veces hace muchos peinados. Las trenzas hacia atrás y este peinado que es uno de los que más le gusta. ¿Por qué? Porque representa que Él es el carnero de Dios. Esta imagen representa que Él es el carnero de Dios. Y Él utiliza ¿qué? Esos mismos utensilios. ¿Por qué? Porque representa el sacerdocio de Melquisedec. El sacerdocio de Melquisedec utiliza todos esos utensilios o esos símbolos. Esto representa de que es una persona que es de oración, que sube los brazos y ora a Jehová. Jehová, te doy gracias por la vida, por el alimento. Gracias. Ora a Dios. Esos símbolos que utiliza en la mano. El símbolo que utiliza en el cuello representa que Él es ¿qué? El Señor del zodiaco. ¿Por qué? Por eso Jesús nace en un pesebre. Porque Jesús en el cielo es el único que tiene que la imagen humana. Porque los ángeles son animales. Los demonios son animales. Jesús es el único que tiene que la imagen humana y Él la compartió solamente con el hombre, diciendo, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y Él utiliza ¿qué? El zodiaco. Por eso el zodiaco es circular. Y Él utiliza la piel del leopardo representa que Él es un mensajero de Dios y que va velozmente. Velozmente. Es el mensajero de Dios. Por eso muchas personas dicen, no, Jesús se demoró muchísimo. Pero para Jehová, Él llegó en el tiempo adecuado, a mitad de la historia de la humanidad. Por eso Él parte el tiempo en dos. Él parte el tiempo en dos. ¿Por qué? Porque Él llegó justo a tiempo. Justo a tiempo. Esto representa que la Trinidad de Dios, la Trinidad de Dios, que es literalmente como una falda, la Trinidad de Dios, la Trinidad de Dios. Y aquí tenemos el casco que representa
quien es el Carnero de Dios, a quien sacrificaron en la cruz del Calvario, fue el mismo Melquisedec, sino que él descendió como Jesús solamente a vivir, ¿qué? 33 años y a cumplir la misión de Dios, a morir por los humanos. Pero no se dieron cuenta de que sacrificaron fue al mismo Melquisedec, el rey de los cananeos. Y con eso le abrió la posibilidad a que todos los cananeos vuelvan a la gloria de Dios. Y lo hizo el sacerdocio arónico. Por eso Israel es muy importante para Melquisedec y para Jehová nuestro Dios y para todo cananeo. ¿Por qué? Porque esto debe ser enseñado a toda la descendencia de Caín, a todos los cananeos, porque gracias a Israel, que sacrificó al carnero de Dios, nuestros pecados fueron redimidos. Es realidad. Gracias a que el sacerdocio arónico sacrificó a Melquisedec, todos los cananeos pueden volver a la gloria de Dios. Es realidad. Gracias a que se abrió esa puerta. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, se abrió una puerta para volver a casa. Es la realidad. Ahora bien, ustedes deben saber de que en el principio, cuando Melquisedec creó a Adán, primero hablemos de Adán. Aquí tenemos a Adán. Nosotros normalmente acostumbramos a ver a Adán desnudo. ¿Por qué? Porque pensamos de que Dios los creó desnudos, pero ellos no estaban desnudos. Ellos tenían una luz que los cubría. Sino que cuando comieron del fruto prohibido, esa luz se apagó. Entonces, Melquisedec, el sacerdote del Dios Altísimo, es el que crea a Adán. Es por el medio, porque lo que hace Jehová es meterse en el templo de Jehová. El templo de Hashem es Jesús, Yeshua HaMashiach. Él es el templo de Jehová. Y él crea literalmente una copia del Adán. Por eso Adán tiene el cabello blanco. Y él es negro porque él es de la tierra. Adán es eso de la tierra. Él representa ¿qué? La noche. Adán representa la noche. Por eso la noche siempre es primero. Tenemos que 12 horas de oscuridad. A las 12:01 arranca el día. Arranca el día. Y luego es la luz. Y luego es la luz. Y por eso Adán es ¿qué? Negro. ¿Por qué? Porque representa que la oscuridad. Y la luna representa su cabello. Por eso el cabello de Adán es blanco. Es blanco. Si tú eres una persona que vives en Israel, para los israelitas, el día comienza a las 6:01 de la tarde, cuando el sol se oculta. Por eso, para ellos también, el día comienza en oscuridad. La Biblia lo dice, Dios trabajaba de noche. ¿Por qué? Porque dice, primero fue la tarde, el Génesis lo dice así, primero tarde y luego mañana. ¿Cómo así? ¿Para Dios primero es la tarde? Sí, porque el día comienza en oscuridad. En oscuridad. Por eso Dios crea a Adán primero. Y Adán representa ¿qué? La noche. Y el cabello blanco es la luna. Y por eso, tanto Jesús como Adán son una copia. Son una copia idéntico. Adán tenía el cabello blanco, como su Dios. Porque Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Él literalmente hizo un clon de él en la tierra. Y Eva es hecha de ¿qué? De la costilla de Adán. De la costilla. Por eso ella es color hueso. Color hueso. Y el nombre original de ella es Bibi. 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 ¿Por qué? Porque ella es madre de los vivientes. Adán y Bibi. Ese es el nombre original. Estoy hablando con la originalidad. Adán representa ¿qué? La materia prima, el carbón, el primero. ¿Quiere decir qué? El carbón, el primero, la materia prima. Y de la costilla de Adán sale ¿qué? Bibi, el hueso. Eva. Y ella es color hueso, color blanco. Y su cabello es rojo, como los rayos del sol. O amarillos, como tú lo quieras interpretar. Pero normalmente el cabello de ella era rojo como color naranja. Como color naranja. ¿Por qué? Porque ella representa la luz, el día. El día. Es realidad. Y recordemos que del carbón sale ¿qué? El diamante. El diamante es ¿qué? La rubia, el rubí.
sale ¿qué? La mujer. Por eso de la noche sale el día, del carbón sale el diamante, de Adán sale Eva. Y Dios los crea de esta manera. Por eso el color de cabello de Eva era color rojo, como un color rojo amarillo, tirando a naranja, como fuego, como fuego. Es el color original del cabello de Eva, de Eva. Es realidad. Normalmente interpretamos de que no, Dios creó a Adán y Eva negros. Dios creó a Adán y Eva blancos, pero esos son polaridades. Dios no hizo ninguno de los dos de esa manera, ni negros ni blancos, sino que uno lo hizo negro y la otra la hizo blanca. Debemos entender eso. ¿Por qué? Porque Jesús lo que está haciendo es que dividirse, dividirse. Y recordemos que luego Adán se expande hacia los cananeos. Y de los cananeos sale que los egipcios. Los egipcios. Egipto. Luego Israel se expande. Eva se expande hacia quién? Hacia Siria. Y de los asirios sale Israel. Israel. Por eso, Dios que hace de Adán saca a Eva y de Egipto saca a Israel. ¿Por qué? Porque la expansión de Eva es Israel y la expansión de Adán es Egipto. Es Egipto. Es como si ya estuviéramos hablando de qué? De nivel de pueblos. De nivel de pueblos. Pero siguen siendo los mismos. Siguen siendo los mismos. Dios sigue viendo los mismos. Sigue viendo como a Adán y a Eva, pero a nivel de pueblos. A nivel de pueblos. Pero ustedes deben saber de que Jehová nuestro Dios no creó a Adán y Eva simplemente por crearlos, sino que cada uno tiene un propósito. Jehová nuestro Dios se descomprime en la realidad, se descomprime, se manifiesta. Y Adán viene a representar ¿qué? La piel de Dios. Viene a representar la piel de Dios. Y Eva viene a representar ¿qué? Los huesos de Dios. Por eso si tú me miras, yo soy un varón negro. Mi piel es negra. Mis huesos son blancos, pero entre mi piel y mis huesos está que mi sangre, y mi sangre es roja. Y entre un varón negro y una mujer blanca producen ¿qué? Un varón moreno. ¿Y ellos son qué? Los piel roja. La sangre de Dios. La sangre de Dios. Ellos son ¿qué? La sangre de Dios. Entonces, Dios está ¿qué? Descomprimiendo y al final toda la humanidad forma un solo cuerpo humano. Por eso dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y Dios se divide tanto en los cananeos como en los israelitas. En ambos. Es realidad. Ahora bien, ustedes deben saber que para poder entender a Jesús en modo creador, el ser humano tiene que pasar 3 años leyendo la Torá. Cuando la persona diga, Dios, ya me he aprendido toda tu ley de memoria. Es decir, ya yo sé juzgar como Dios. Ya sé juzgar como Dios. Luego, la persona tiene que pasar 2 años en el Nazariato. 2 años en el Nazariato. En esos 2 años, la persona aprende a conocer a Dios como creador. Y al 5.º año, la persona se vuelve ¿qué? Perfecta. Se vuelve perfecta. Miren lo que dice Levítico capítulo 19, versículos del 23 al 25. Dice, y cuando entréis en la tierra y plantéis toda clase de árboles frutales, consideraréis como incircunciso lo primero de su fruto. 3 años os será incircunciso. Entonces, cuando la persona lleva 3 años, todavía es que un incircunciso. Le falta complementarse, porque sigue diciendo, su fruto no se comerá, y al 4.º año su fruto será consagrado en alabanza a Jehová. La persona entra a ser el nazariato. El nazariato es fusionarse con Dios y entender a Dios como creador. La persona le dice, Dios, te hago un voto. 3 meses, en 3 meses no me voy a cortar el cabello. Y Dios entra en la persona y empieza a enseñarlo, a enseñarlo, a enseñarlo, a enseñarlo. Dios le empieza a enseñar. Y la persona no se corta el cabello durante ese tiempo. Hace que voto de nazariato. Tú lo puedes leer todo en Números.
en números, en números. Y dice, mas al quinto año comeréis el fruto de él, para que os haga crecer su fruto, yo Jehová vuestro Dios. Al quinto año, la persona es perfecta. La persona es perfecta. Ya puede entender a Dios como creador. ¿Por qué? Porque Dios le activa ¿qué? Su glándula pineal. Y con la glándula pineal, tú entiendes a Dios como creador. ¿Por qué? Porque tú te vuelves un creador. La única forma de entender a Dios como creador es que tú te vuelvas como Él. Es la realidad. No hay otra forma. Tú entiendes a un rico cuando eres rico. Entiendes a un pobre cuando fuiste pobre. Tú entiendes el fútbol cuando te vuelves futbolista. Cuando eres un espectador, simplemente disfrutas del show. Pero vivirlo es otra cosa. Ser un creador es diferente a entender a la criatura. El ser humano debe entender a Dios como el creador y Dios le activa ¿qué? Su glándula pineal. Y con la glándula pineal el ser humano puede crear. Puede crear y por eso Dios se la activa. Porque los seres humanos normalmente la tenemos que desactivada. Debemos activarla y el ser humano empieza a entender a Dios como creador. ¿Por qué? El ser humano debe entender de que existe una Trinidad. Dios se manifiesta que a través de una Trinidad tenemos que Padre, Espíritu Santo e Hijo. E Hijo. Recordemos, tenemos un primer árbol que es el árbol divino, los cananeos, el primer árbol que se plantó en la tierra prometida. Y ellos representan ¿qué? Al Padre. Y son la zarza que no se consume. Luego, en Israel se plantó, en la tierra prometida se plantó un segundo árbol. La Biblia lo llama el olivo verde. El olivo verde. El árbol sublime. El árbol sublime. ¿Qué representa qué? La madre. La madre. Y entre el padre y la madre, ¿tienen a quién? Tienen al hijo. Por eso el hijo sale como moreno. Moreno. Por eso Jesús también se le compara al gris. ¿Por qué? Porque el color negro y el color blanco producen ¿qué? El gris, el Cristo. Y por eso José logró reinar en Egipto, mostrándonos una sombra de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es un faraón, el faraón del cielo. Debemos entender de que la Biblia dice también, de Egipto llamé a mi hijo, haciendo referencia de que Jehová llama a Jesús de Egipto y Jesús vivió en Egipto. ¿Por qué? Porque Jesús tenía el potencial para ser ¿qué? Un faraón. Pero él tenía que cumplir otra misión, morir en la cruz del Calvario. Por eso José es una sombra de Jesús. Jesús tiene el rango de ¿qué? De un faraón. Jesús. Jesús. Ahora bien, ustedes deben saber de que Israel significa Is, Ra, El. ¿Por qué Jesús queda con la terminología Él? Porque Él es el que crea todas las cosas. Jesús. Jesús es el corazón de Dios. Y el corazón de Dios es el que crea todas las cosas. Y ustedes deben saber de que todos los ángeles tienen nombres en terminación Él y son alabanzas de Dios. ¿Por qué? Asael significa Asa, el fuerte es Él. Y es el ángel, es el nombre de un ángel. Y significa el fuerte es Él. Señalando al Hijo, a Jesús. Miguel significa Miguel. Miguel, misericordia. La misericordia es Él. También está Rafael. Rafael significa el ángel de la sanidad, diciendo Rafa, la sanidad es Él. Jesús es el que tiene la terminología ¿quién? Él. Jesús es Él. Elohim, el principal Elohim. Todos los ángeles terminan en qué? En terminación Él. Señalando, todos los ángeles alaban a quién? Al Hijo. Y todos los nombres de los ángeles son alabanzas a Jesús. Todos, todos. Rafael, Ramael,
Ramael es una alabanza a Jesús. Todos los nombres de los ángeles terminan en qué? En él, señalando en alabanza a Jesús. Por eso, is, Ra, él. Y todo señala a Jesús, él, el Mesías. Y todos los ángeles dan alabanza. Y los nombres de los ángeles son literalmente alabanzas a Jesús. El fuerte es él, la misericordia es él, la sanidad es él, el conocimiento es él. Todos los nombres de los ángeles apuntan a Jesús. Todos, todos, todos. Es realidad. Es realidad. Debemos entender eso. Debemos entender a Jesús como creador. Y Jesús es conocido como Rey de Reyes, pero para no decir Rey de Reyes simplemente se dice que Él es un faraón. Él es un faraón. Él es un faraón. Recordemos que Jesús dijo, yo soy el alfa y la omega. Cuando Él dice que es el alfa y la omega, Él es el que está en medio de los dos. Recordemos. ¿Por qué es importante entender esto? Ustedes deben saber de que el Padre, que es Jehová, se representa como el toro. Y el toro hace literalmente la forma de la vagina. ¿Por qué? Porque la vagina es la que tiene la fuerza para traer a la vida. A la vida. Esa es una vagina. Y representa ¿qué? Al padre, al toro, al fuerte. Y la madre se representa con el pene. Por eso, si ustedes se dan cuenta, esta imagen no la creé yo, sino que la encontré en Pinterest. Y es que el sumo sacerdote utiliza un sombrero, una mitra, que le hace parecer un pene. ¿Por qué? Porque él representa al pene. Al pene. ¿Representa qué? Al pene. Al pene. Y cuando Jesús dice, yo soy el alfa y el omega, él dice, yo soy ambos. Yo soy el pene y yo soy la vagina. Lo dice el mismo Jesús. Dice, yo soy el pene y yo soy la vagina. ¿Por qué? Porque tú dices, no, es que yo creo con mi pene. Cuando yo tengo relaciones sexuales con una mujer, eyaculo en ella, pero yo no creo la vida. ¿Quién tiene el secreto de la vida? Jesús. Solamente Jesús puede crear otro ser. Ni siquiera los ángeles. Los ángeles para poder crear un ser tendría que todos estar reunidos. Pero Él lo hace Él solo, porque Él es el que tiene el control de la vida. La mujer no dice, venga, es que yo tengo que sentarme y concentrarme a formar el bebé, porque si no, el bebé no me va a aparecer. La mujer no dice eso. ¿Quién forma el bebé en el vientre de la madre? Jesús. Porque Jesús es el que está en la vagina y es el que está en el pene. El hombre no tiene que hacer nada. Eso lo hace Jesús, porque él tiene los secretos de ¿qué? Del sexo. Y en el sexo está la vida. Está la vida. Y a él le pertenecen esos secretos. ¿Esos secretos los tiene quién? Solamente el creador. Por eso nuestro pene y la vagina representan los miembros creadores. Es la forma en que el hombre crea. ¿O no? Es la realidad. Jesús no se avergüenza del sexo porque Él lo creó. Jesús creó el sexo, creó los miembros sexuales. Él los creó. Él le creó a la mujer el cabello, los ojos, la nariz, la boca, los senos, los glúteos, la vagina, los pies, le creó todo. Él le creó al hombre el cabello, los ojos, la nariz, la boca, las orejas, el pene, el cuerpo. ¿Por qué se va a avergonzar Jesús de eso? Si Él es el creador. Él no se avergüenza de eso. Él dice, yo tengo los secretos de la vida y solamente yo los guardo. Por eso tú dices, es que ya listo, yo me llegué a la mujer. Yo no sé si va a quedar embarazada. Solamente Jesús lo va a decidir. Porque Él tiene los secretos de la vida. Solamente a Él le pertenecen como Dios, como creador. Aquí estamos buscando entender a Jesús como creador. Solamente Él los tiene. Él los tiene. Y Él creó al ser humano a su imagen y a su semejanza. Y el ser humano tiene también que la Trinidad, nuestra mente. Nuestra mente, Padre. La mano izquierda, Madre. La mano derecha, Hijo. Tenemos que la Trinidad.
y dentro de nosotros tenemos un universo. Por eso Jesús dice, déjame entrar en tu corazón. Y tú dirás, Jesús quiere estar en mi corazón ahí latiendo. No, tu corazón tiene unas capas. Pasa el órgano, luego del órgano pasas ¿a qué? Al alma. Luego del alma llegas a otro universo. Dentro de ti hay un universo. Hay otro universo. Por eso los antiguos hacían esas pirámides, que eran similares ¿a qué? A un hombre meditando. Y el hombre meditando entra en su mente y llega a otro universo. Por eso es importante que el hombre medite. Y Jesús lo dijo todo el tiempo. Miren lo que dice Lucas capítulo 17, versículo del 20 al 21, diciendo, preguntando por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allá, porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. Entonces, cuando Jesús dice que el reino de Dios está entre vosotros, es porque está señalando que el corazón. Pero tú dirás, no, él está señalando el órgano. Le está diciendo, no, el órgano no. Tienes que pasar más allá. Está tu alma. Pasas el alma y llegas a otro universo porque tú eres un universo. Y Jesús está dentro de ti, en tu corazón, y él administra tu cuerpo. Tú dices, venga, yo no me preocupo porque mis uñas me crezcan, ni mi cabello. ¿Quién hace eso en mi cuerpo? Si yo no hago nada de eso, yo solamente soy la máscara. Jesús. Jesús está en mi corazón y Él administra mi cuerpo. Él administra cuando yo como, Él distribuye la energía en todos mis miembros. Él lo hace. Jesús vive en mi corazón. Jesús vive en tu universo. Porque tú eres un universo. Es realidad. ¿Por qué? Porque Él es el corazón. Él es el corazón. Jesús es el corazón. Y la persona cuando nace, el espermatozoide y el óvulo se encuentran, hay una chispa. Ese primer latido de esa primera chispa es el corazón. El primer sonido. Ahí ya se formó el corazón. Que el corazón es lo primero que late. Y luego el corazón forma la mente. El corazón forma la mente. Y ahí Jesús se teje. Se teje. Y la persona es un ser nuevo. Pero dentro de él está Jesús, controlando todo su cuerpo. Entonces lo que hace la persona es buscar dentro de él y conocerse a sí mismo y fusionarse con Dios, enamorarse con su Dios interno, con su Cristo interno, y su Cristo interno le enseña todas las cosas. Y la persona se vuelve un Dios. Se vuelve un Dios. ¿Por qué? Porque él se fusionó con su Cristo interno. Es realidad. Y todo es que interno, mental. No puede sacar nada al exterior porque le puede hacer daño a los demás. Todo es que mental. Entonces la persona que hace se fusiona con su Cristo interno. Y su Cristo interno ya le está administrando todo su cuerpo. Y él sabe todo sobre tu cuerpo. Y puede hacer ¿qué? Modificaciones en tu cuerpo. Dentro de ti. Él se encarga de todo. Es realidad. Es realidad. Y por eso dice que el reino de Dios está aquí dentro de ustedes. Es realidad. Ahora bien, ustedes deben saber de que la Trinidad también se manifiesta a nivel de ¿qué? Familiar. A nivel familiar. Y hay unas combinaciones. La combinación que tenemos en pantalla es la de ¿qué? El padre, que representa ¿qué? El varón negro. Y la madre, el Espíritu Santo. Y entre ellos dos, el padre y la madre producen al hijo. Al hijo. Y entre ellos dos nace ¿qué? Un niño moreno. Y ese niño moreno es un Cristo. Y esos niños morenos nacen con un potencial enorme. Nacen con un potencial enorme con la capacidad de conquistar al mundo. Es realidad. ¿Por qué? Porque son Cristos. Son Cristos. Por eso Jesús dijo, yo soy el Hijo del Hombre. Y cuando Él lo dice de una forma literal. ¿Por qué? Porque Jesús reencarna. Jesús vuelve y aparece, ¿en dónde? En nuestros hijos, el primogénito, el primero. Por eso él dice, Números capítulo 8, versículo 17, diciendo, porque mío es todo primogénito entre los hijos de Israel.
Vemos que Israel significa Is, Ra y El. Es la combinación de que de personas negras con personas blancas. Aparecen ¿qué? Los morenos. Y dicen, así de hombres como de animales, desde el día que yo herí a todo primogénito en la tierra de Egipto, lo santifiqué para mí. Lo santifiqué para mí. Dice que también de los animales. El primogénito de todo animal le pertenece a Dios. Es un animal consagrado. Consagrado. Este animal nació de primeras entre el toro y la vaca. Nació de primeras el primogénito. Es consagrado a Dios. Hay que llevarlo al santuario. Lo mismo pasa. El primer hijo le pertenece a Dios. ¿Por qué? Porque es un Cristo. Ese niño se le permite acercarse a Dios. Se le permite acercarse a Dios porque ellos nacen con un potencial enorme y Dios le dice al hombre, permite que tu hijo se acerque a Dios. ¿Para qué? Para que él se vuelva ¿qué? Un Cristo. Para que se vuelva un Cristo. Ahora bien, muchas personas dicen, no, es que mis hijos son míos. Dios dice, no, no te vayas a volver un impío porque tus hijos le pertenecen a Dios, todo le pertenece a Dios, tu cuerpo le pertenece a Dios, tu mujer le pertenece a Dios. Y él dice, este hombre cogió miedo, porque normalmente actuamos así por miedo. No te vamos a decir, no, es que se acerque a Dios, no. Al contrario, la persona debería decir, no, claro, mi primer hijo para Dios. ¿Por qué? Porque el ser humano, mientras va a la escuela teniendo 5 años, 6 años, 7 años, 12 años, va a la universidad, trabaja, el ser humano está acumulando su potencial, que es el semen. Entre el hombre más conservado está que guarda su semen carga un potencial enorme. Cuando él se casa y tiene a su esposa, su primer hijo nace con un potencial enorme. Y con ese potencial es que aparecen estos Cristos, con el potencial que el hombre ha estado cargando dentro de él desde que nació. Aparece un niño fuerte y ese es el que se le da a Dios. Entonces el hombre dice, no, este niño yo voy a permitir que se acerque a Dios. Y mis otros, entonces el hombre empieza a engendrar más hijos. Y esos hijos ya son para él. Ya son para él. Es realidad. Pero el primero que nace es para Dios. Y Dios se lo pide. Si el hombre dice, no, mis hijos son míos porque yo los di a luz. Dios dice, amigo, no has entendido la vida. Todo me pertenece. Si tú te mueres mañana, tus hijos van a quedar para Dios. Y Dios les busca un padrastro. Es la realidad. No sean impíos, sino que al contrario el hombre diga, no, voy a permitir que mi hijo vaya a servirle a Dios. ¿Por qué? Porque es de Dios. Dios no te lo va a quitar. Dios no va a decir, no, es que mi hijo y yo me lo llevo. No, va a quedar ahí en la tierra, sino que Dios le dice, es que tu hijo tiene que acercarse más a Dios. ¿Por qué? Porque le pertenece a Dios. Y decirle, hijo, tú no me perteneces, porque eres mi primogénito y le perteneces a Dios. Ve a servirle a Dios. Va a ir a tu casa normalmente, te va a saludar como el padre, tú como la madre, normal. Sino que al primer hijo se le permite es acercarse a Dios. Ya, no hay ninguna otra cosa. Dios no te lo va a quitar, Dios no se lo va a llevar a otro planeta o a otra cosa, no. Va a estar ahí con la familia, pero en la mentalidad él va a decir, yo estoy comprometido con mi creador, porque soy el primogénito, tengo que servirle a Dios. Dicen, no, es que necesitamos jóvenes para esto. Ahí está el primogénito. Necesitamos personas para esto. Yo estoy disponible porque yo soy para el servicio de Dios. El jovencito debe entender eso y Dios lo va a ir premiando. Le va enseñando otras cosas y al final es con un potencial enorme, capaz de conquistar al mundo. Por eso Jesús dice, yo soy el Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque el hombre crea al Cristo a través de esa combinación. Un varón negro, una mujer blanca. Aunque el varón también puede ser blanco y la mujer puede ser negra. Ambas combinaciones son válidas. Ambas combinaciones son válidas. Es la realidad. Es la realidad. Es la forma de generar Cristos. Y la mujer tampoco decir, no, es que no, mi hijo es mío. ¿Y mi esposo para qué va a la iglesia? ¿Por qué? Porque se vuelve una impía. Y Dios dice, esta mujer no ha entendido la vida. Y Dios simplemente le envía un castigo. Enferma al esposo, enferma al hijo y se los quita. Y luego se derrumba, porque eso derrumba. Es como si le quitaran la columna vertebral a la persona y la persona se derrumba. ¿Por qué? Porque no entendió a Dios. Lo correcto que debe decir la mujer, no, hijos, prepárense y vamos a la iglesia. Vamos a servir a Dios.
Porque Dios nos pide solamente un día, el sábado. De resto, el ser humano puede hacer lo que quiera el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, y simplemente tiene que guardar el día de reposo, el sábado. Como Dios manda, ese día se acercan a Dios. De resto de días le pertenecen al hombre. Dios te pide un día, no te pide nada más. No es grave, es la ley, es la Torá, es realidad. Ahora bien, ustedes deben saber de que la Trinidad se manifiesta en forma masculina y dice, del primer árbol, que es la zarza que no se consume, aparece ¿qué? Un hombre negro, que representa Jehová, a Jehová, a Jehová. Del árbol de la madre, que es el segundo árbol, que es Israel, aparece ¿qué? Un hombre blanco, un hombre blanco, Israel, que es la madre. Y el hijo viene siendo un varón moreno, que representa a Jesús. La Biblia nos enseña de que Abraham comió con 3 varones. Yo he explicado en videos anteriores de que ellos 3 eran negros. Yo lo explicaba, pero de una manera rápida, porque no era el tema en el momento. Pero ahora yo quiero explicar eso con detenimiento, cómo es. Y deben saber de que uno siempre es un varón negro, el otro es un varón moreno y el otro es un varón blanco, que es la Trinidad de Dios. La Trinidad de Dios. Recordemos que el moreno es el que está en medio de ellos dos y representa el Cristo puro. Representa el Cristo puro. Representa el Cristo puro. Es realidad. ¿Representa qué? Al Cristo puro. Cuando dice que Abraham se postró ante esos 3, ¿representa qué? A Jehová, al Hijo y al Espíritu Santo. Ellos se manifiestan de esos 3 colores. Es importante entender esos 3 colores. Es importante. Es importante. ¿Por qué? Porque la Trinidad de Dios, ¿cómo se manifiesta?